Diga conmigo esta promesa que siempre yo hago. No faltará en mi boca tu palabra, ni en la boca de mis hijos, ni en la boca de mis nietos. Amén. Siéntese, por favor. Bien, hoy tenemos continuidad de un tema importantísimo y vamos a hablar de los 10 pecadores arrepentidos. 10 pecadores arrepentidos. Quiero decirles que todos ellos dijeron, yo he pecado, pero estamos analizando qué de verdad hay en estos arrepentimientos. ¿Cuántos de estos 10 de verdad se arrepintieron de corazón y cuántos no? Ya habíamos estudiado la conferencia pasada que uno de ellos es Faraón, con un pecador endurecido que solo mientras que caían truenos y lluvia y caían los juicios de Dios sobre Egipto, él dijo, yo he pecado, pero una vez que terminó el diluvio, él volvió a ser un pecador 7 veces más. Así que este primero no tuvo un arrepentimiento sincero, sino que por lo contrario fue mientras que pasó el temblor, como dicen por ahí. Bien, hay un segundo hombre que es el hombre de doble ánimo, Balaán, Números 22:34. De Balaán nos vamos a ocupar hoy, porque yo pregunté acerca de Balaán en la conferencia pasada, cuántos lo conocían, y hubo como un silencio en el auditorio. Así que es bueno que entonces como pastor yo dé a conocer un poco más a fondo quién era Balaán. Por ahora estamos entendiendo y aprendiendo que Balaán era un hombre ¿de qué? De doble ánimo. ¿Hay alguien aquí que se parece a Balaán? Que hoy está en blanco y mañana está en negro. Hoy está prendido y mañana está apagado. Y el hombre de doble ánimo, dice la Biblia, es inconstante en todo. No lo ponga a hacer las cosas porque le va a dejar las cosas en el camino. Un tercer hombre es el hombre falto de sinceridad, que fue Saúl, que nos ocuparemos en otra ocasión. Primer libro de Samuel 15:24. Este hombre también, igual que Balaán, terminaron haciendo Halloween, haciendo brujería. El cuarto es un arrepentimiento dudoso. Esos arrepentimientos que uno no sabe si de verdad la persona cambió o no. Ese arrepentimiento dudoso se da mucho cuando el esposo llega a la casa y dice, me convertí. Y la esposa dice, hace como la vaca, mu, pero no aparece. Cree que haciendo mu va a aparecer la vaca. La esposa dice, no, este está. Cuando yo me convertí, no solamente Bernarda, sino cantidad de gente no me creía, pero mi arrepentimiento sí era sincero. Luego, un quinto arrepentimiento es arrepentimiento del desesperado, ¿no? En este caso, Judas, que lo menciona Mateo 27:4. Hay un sexto punto, un sexto pecador. Este también dijo, yo he pecado, que es Jod, el arrepentimiento de un santo. Ahí ya hay mucha sinceridad. Aquí ya las cosas cambian un poco. Luego está el pecador que vuelve a casa, el hijo pródigo. Y después en el libro de Lucas, pues está la historia de él, Lucas 15:11. En octavo lugar, un pecador justificado, un publicano, Lucas 18:13. Aquí entra en el escenario una serie de arrepentimientos muy bonitos. 9, un pecador arrepentido, Zaqueo.
Ahora, de Zaqueo no dice yo he pecado, sino que la gente decía, ese es un pecador. Una cosa es que yo diga yo he pecado y otro que la gente le diga, ese es un pecador. Pero qué arrepentimiento tan bonito el de él. Y por último, el número 10, un malhechor arrepentido. Lucas 23, 41. Hemos dicho con toda sinceridad que el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Pero que para entrar al reino de los cielos, uno de los principios fundamentales es, ¿cuál? El arrepentimiento. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Es un compromiso en grande que se dice acerca de los que entran al reino. Y entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? Bien, vamos al grano con el hombre de doble ánimo que es Balaán. Esa historia, para que usted la entienda un poco mejor, está narrada en el libro de los Números. En el capítulo 22 lo puede leer, pero yo voy a usar el verso 34 para comenzar. Números, ¿verdad? Procure leerlo. Y si quiere, léalo a los hijos. Se caracteriza por una burra parlante, porque habló. Y llama la atención porque esa burra habló. ¿Por qué creen que esa burra habló? Porque el profeta ¿era qué? Terco. Este es un profeta tipo de que hace las cosas contrarias, que nunca está a favor de la voluntad de Dios, sino que está en contra de la voluntad de Dios. Es un profeta que está en contra del Padre Nuestro, ¿no? Pues Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Él no quería hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de Él. Así que este texto precioso comienza diciendo, entonces Balaán dijo al ángel de Jehová, ¿qué dijo? He pecado. Otra vez el término. Todos ellos tratan de ser sinceros confesando que han pecado, pero la realidad es que no hay un cambio. Al no haber un cambio, ahí es una tragedia. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Esas actitudes, yo he pecado, si hay que dar reversa, yo doy reversa, yo cambio. Mire, que yo voy a cambiar. Es más, esta es la última. Y es el último reverso que he hecho. Yo me volveré. No. Créame que yo no volveré a eso. Pastor, mire, yo no vuelvo nunca más a eso. Entonces, al ratico uno los ve más hundidos en el pecado. Bien, continuemos con la historia de este hombre. Balaán, aquí de pronto hay que analizarlo muy bien. Si fue un vidente, si fue un hechicero, si fue un adivino, o si fue un profeta, o si fue un profeta falso. ¿Usted cómo lo caracteriza? Bueno, hay silencio porque, ¿verdad? No sé por qué en ustedes está tan oscura esa historia, pero es interesante meternos en ella poco a poco. No es fácil describir porque tratan de ser como semáforos, cambian rapidísimo, ¿no? Bien, fue un famoso vidente que fue contratado por Balac. No se puede confundir Balaán con Balac. Entonces hay que hacer una biografía de quién era Balaán y quién era Balac. ¿Quién era Balac? Un rey, sí. ¿De dónde era? De los moabitas. Era el presidente de los moabitas. Rey moabita, ahí está escrito. Para que maldijera a Israel, los líderes moabitas fueron
con dones de adivinación en su mano para invitarlo a ello. O sea, él se presta, ese Balaán es un tipo de personaje raro, de carácter raro, que se presta para hacer asuntos que no son correctos. Se meten cosas ilícitas. Y aquí se meten cosas muy graves, tratando de decir que yo he pecado. Así que con dones de adivinación en sus manos fueron a invitarlo. Pero Dios no permitió que Balaán fuera. Balac, otra vez Balaán, Balac, envió de nuevo con más príncipes, más honorables que los otros. Volvió a insistir el rey de los moabitas. Y esta ocasión manda una corte, ¿no? Y manda un botín más amplio, más generoso, para tentar y convencer a Balaán. Y Balaán le gustaba la plática. Fíjese que hay cosas que nos pueden tentar con facilidad, ¿no? Un mal negocio. Se nos ha dicho que no y uno mete la cabeza. Como al joven que se le dice, esa muchacha no le conviene. Ahí usted perdió el consejo porque él metió la cabeza y por allá a los 5 meses es que se da cuenta de dónde fue que se metió. Pero aquí aumentan el monto de más, fueron más príncipes y más honorables y más oro, más plata, los cuales enfatizaron las promesas de los dones. Esta vez Dios le permite entonces a Balaán que vaya a ver cómo es el asunto. Pero esas cosas que hay, lo que se llama la voluntad divina, y hay otros casos que se llaman la voluntad permisiva, y hay otros asuntos como Saúl, que tenían la voluntad doble. Pero bien, cuando él se va, en el camino, el ángel de Jehová se le apareció. Pero Balaán no lo vio. ¿Sabe quién lo vio? La burra. Ahora, cuando uno está en Israel, más en esos sitios que suceden estas cosas, es un desierto. Y también está el Mar Muerto. Y al lado se pasa el Mar Muerto y está Moab. Ahí están los detalles. Entonces, los asnos no es como los acostumbra uno a ver aquí, sino más bien son como las mulas, son muy fuertes. O sea, es un todoterreno, para decirlo así. Aquí entonces en el camino el ángel se le aparece. Balaán no ve, su asna, que sí se dio cuenta, se negaba a seguir la marcha, por lo cual Balaán la maltrató. Y la burra le habló. Dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está tratando así? Yo siempre he sido una buena burra. Y aquí entonces Dios abrió la boca del asna. ¿Hasta qué punto, no? Uno llega a veces por terco, que Dios tiene que usar instrumentos fuera de serie como una asna para hablarnos. Y Dios nos habla y nosotros seguimos en esa terquedad. Se puede caer en esa desventaja del doble ánimo en la iglesia. A veces muchas personas caen en esa desventaja porque el mal testimonio de otros. Entonces se desaniman. Y Dios tiene que usar otros instrumentos para animarlos a continuar adelante. En este caso, Dios utiliza
El asna otra vez, otro día varias veces usó fue la quijada del asna o el burro. Depende de lo que sea el momento. Pero no espere que Dios utilice la quijada o utilice un burro o algo extraordinario para que usted obedezca. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Ahora, porque esa no es una tendencia solo de Balaán, por supuesto que no. Es una tendencia de todos nosotros a desobedecer a Dios. Yo estoy dando unas conferencias sobre discipulado inteligente. Y eso se va a prolongar bastante. El próximo año seguiremos trabajando en esto. Después yo les comparto más a fondo estas cosas. Pero hay un mandamiento que me llama mucho la atención, que se está descuidando en la iglesia. Y usted tiene que tener mucho cuidado de no caer en esa desobediencia y esperar que una burra le hable para que vuelva a obedecer. ¿Cuál cree que es el mandamiento que se está olvidando mucho en la iglesia, que se está descuidando, que no se le está poniendo mucha atención? ¿Cuál sería? Hable duro para que yo escuche. ¿Cuál? El discipulado. Jesús dijo, id, que es un imperativo, y haced discípulos. Si yo le pregunto a usted, o pregunto aquí a este auditorio y los que nos escuchan a través de las redes y de la televisión, si yo pregunto, ¿usted está cumpliendo este mandamiento de hacer discípulos? Y si le digo que levante la mano, mejor no, porque es un mandamiento que hemos descuidado. Cuesta en la iglesia ahora para que la gente discipule. Cuesta. Es un mandamiento deleitoso. No se puede descuidar ese mandamiento. Si es un imperativo hay que hacerlo, ir por todo el mundo. Aquí en este momento yo soy una voz andante, porque la palabra está corriendo por toda parte. Ir a las naciones y hacer discípulos. Usted tiene que tener en su corazón para la nueva temporada que viene, desde ya, concientizarse que primero usted es un discípulo, pero no puede quedarse anónimo. Usted tiene que discipular a otros. Involúcrese en eso. Es una bendición de poderlo hacer. Es un mandamiento que a mí me preocupa. Así que Dios usó este instrumento. Dios abrió la boca del asna, que reprendió a su amo, y luego Dios abrió los ojos de Balaán y vio que el ángel de Jehová. Aquí entran muchas cosas bonitas, por ejemplo, ver cómo Dios protege su pueblo, cómo delante de su pueblo va el ángel. Aunque usted no lo vea, Él va ahí. Y aunque usted no lo crea, Él va ahí. Y aunque usted tenga miedo, Él va ahí. Él siempre está ahí. Siempre está el ángel del Señor ahí. Nunca, nunca Él se va a apartar. Nunca. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios no se va a quitar de ahí. Él siempre. Y me encanta porque siempre va, ¿qué? Adelante. Él va abriendo espacios. Él va abriendo espacios para la nueva temporada. Él va abriendo espacios para el nuevo año. Él es el que bendice, el que está atento, el que nos protege. Fíjese que, ¿a qué fueron los príncipes de Balaad? ¿A qué fueron? Con dinero, con dones, y los principales, ¿a qué fueron? Claro, a pedir que maldijera al pueblo. Fueron a eso. ¿Y Dios permitió? No. No. Habrá mucha gente que quiere hacerte daño, pero Dios está siempre con nosotros para protegernos. Aplauda al Señor por eso. Ahora, Balaán quiso retornar. Después de esto, que no.
de que una asna parlante se aparezca hablando. Él quiso retornar, y quiso retornar porque también vio al ángel. Pero el ángel le dijo que siguiera y dijera solo las palabras que él le dijera. Precisamente a la hora que supuestamente debía maldecir a Israel. Ahora, ¿se estaba prestando él para maldecir al pueblo? En esto también tenemos que ser muy cuidadosos nosotros porque podemos fallar en muchas circunstancias. Porque maldecir no solamente es decir un te maldigo, que le vaya mal. Maldecir es muchas veces cuando hablamos palabras que no son maldichas, por así decirlo. Cuando hablamos mal del hermano, lo estamos maldiciendo. De la familia. La familia uno tiene que rodearla, tiene que decir palabras de mucha bendición. Así que Jehová puso palabras en la boca de Balaán, la cual era una hermosa bendición. Y Balaán le pidió ir a otro sitio para que de allí intentara la maldición. Pero de nuevo el Señor puso palabra en su boca y volvió a bendecir a Israel. De nuevo Balaam llevó a Balaam a otro sitio para un tercer intento, pero ¿qué pasó? Los mismos resultados. A pesar de las protestas de Balaam, el rey, Balaam profetizó entonces sobre el futuro del pueblo de Israel. Mira qué intentos, ¿no? Una y otra vez a maldecir, a maldecir, a maldecir, a que usted fracase, a que no le vaya bien. Siempre va a haber emisarios de ese tipo, ¿no? Que vienen a poner enfermedad, a poner cosas negativas en su vida. Pero crea que hay círculos invisibles, círculos de fuego, dicen los profetas, que siempre están alrededor del pueblo de Dios. Siempre habrá un Dios defensor. Amén, siempre habrá un Dios defensor. Siempre. Dios está para defendernos. Siempre, siempre, siempre. Aquí estamos. Han venido pruebas, tribulaciones, angustias. E igual con el pueblo de Israel, es que es increíble el pueblo de Israel. ¿Cuántos enemigos tiene actualmente Israel? Lo menos que creo yo que hay 72 países que lo aborrecen y que quisieran acabarlo. Y ahí está Israel en pie para la gloria de Dios, como un testimonio. Alguien dijo que de pronto Israel iba a acabarse si no estaba él. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que faltará el sol o la luna. Puede faltar el sol o la luna, pero Israel nunca faltará. Siempre. Ahora nosotros somos el Israel, ¿qué? Espiritual. Igual tenemos esa promesa de que Dios nunca nos va a faltar y estará con nosotros. Amén. Josué, capítulo 13, verso 22. ¿Dónde terminó Balaam después de ese ministerio tan raro que tenía? ¿Dónde acabó? ¿O dónde acaban esas personas de doble ánimo? Esas personas tercas que no cambian. También mataron a espada a los hijos de... Mataron a espada a los hijos de Israel. ¿A quién? A Balaam el adivino. Aquí entonces, ¿cómo vemos a Balaam como un hechicero, como un profeta falso, como un profeta real, como un adivino? Fíjense aquí claramente dice que era un adivino. Lo mataron. Terminó muerto el hijo de Beor entre los demás que mataron. Ok. Nehemías capítulo 13, porque no solamente en Números habla de Balaam, también habla Nehemías, habla el apóstol Pedro, habla Apocalipsis, hablan muchos, los profetas también, porque es que fue aterrador ese hecho. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua,
sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición ¿en qué? En bendición. Qué bonito eso, ¿no? Esas cosas que a veces bien quieren que usted sea maldito, Dios las transforma para que usted sea bendito. Usted es un bendito de Dios. Amén. Aplauda al Señor. Usted es un bendito de Dios. El segundo libro de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16. Pedro está hablando de los falsos profetas. Aquí entonces entra Balaam entre los falsos profetas. Y también entró como adivino. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo ¿qué? El camino de Balaam. El camino del lucro. Ahora les vamos a hablar de las propuestas raras que hizo Balaam al rey para que tratara del pueblo de Israel de caer en la trampa. Pero Pedro dice que se han extraviado. ¿Qué pasa cuando estamos en el camino recto y vienen esas propuestas y uno las acepta? ¿Queda en el camino de qué? Ahora esas propuestas no tienen mucho valor, simplemente es para alejarlo del camino. He notado en el ministerio, y usted sabe que yo llevo en el ministerio 50 años, mucho líder que es tentado con irse a los Estados Unidos. Mucho. Y han dejado sus grandes iglesias, sus bonitas iglesias, y se han ido porque fueron tentados de una u otra manera creyendo que Estados Unidos era el paraíso para esto. Pero no es donde Dios, no es donde uno quiere ir, así le brinden lo mejor. Es donde Dios quiere que uno esté para la gloria de su nombre. Así que es fácil extraviarse, y a un cristiano le es fácil extraviarse con una falsa propuesta, con un engaño, con una dádiva, con muchas cosas. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, el cual amó, ¿qué fue lo que él amó? El premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz parlante, voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué era Balaam? Un loco, un adivino, un falso profeta, alguien que quería hacer que el pueblo de Dios se descarriara. ¿A usted le han hecho esas propuestas? Yo me acuerdo de recién convertidos, sí que lo tientan a uno, ¿yo? Pero mucho. Qué tentaciones. Y nosotros trabajábamos con Bernarda en una empresa. Ahí nos conocimos con mi mona. Me enamoré de ella y punto. Y un día me metieron en un carro y me pusieron en medio y sacaron varias botellas de whisky y querían que yo me emborrachara. Nunca yo bebí, jamás bebí ni fumé, ni Dios me preparó para ser buena persona, pero no pude. Pero era eso, pegarme una borrachera para distraerme y sacarme del camino. Nunca yo me emborraché. Eso es impresionante. Otro día, en esa época había mucho comunismo, pero era comunismo ateo. Mucho comunismo ateo. Y vinieron los comunistas a la casa, le dijeron a Bernarda, hagamos una fiesta. En este caso ellos eran como los medianitas, ¿no? Hagamos una fiesta y saquemos a bailar a Alberto. Imagínese yo para bailar, sí, que peor.
Pero siempre van a haber esas tentativas de sacarlo. Ahora viene un mes pesado. Quizá le van a decir, bebe un poquito, eso no. Y lo puede terminar haciendo muchísimo daño. Bien, Apocalipsis. Mire, comenzó en Números y mire ya dónde está terminando en Apocalipsis. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice el divino texto? Tengo unas pocas cosas. ¿Quién está hablando? Jesús. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen qué? La doctrina de Balaán. Tanto fue esto que se convirtió en una religión, ¿no? ¿Qué enseñaba Balaam? ¿Qué enseñaba Balaam? A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué practicaba esta religión? ¿Y cómo esta religión quiere meterse en la iglesia? ¿Qué enseñaba? ¿Qué le enseñó a Balaam? Primero, a poner tropiezo. Son expertos en poner tropiezo. ¿A quiénes? A los cristianos, a los hijos de Israel. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál fue entonces la propuesta que hizo Balaam a Balaam? Le hizo una propuesta. Como yo no puedo maldecir, le voy a hacer unas recomendaciones. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones? ¿Cuáles fueron? Le dijo, usted tiene buenas muchachas. Eso está hablando Balaam. Usted tiene buenas chicas. Póngalas de carnada, de tentación. Y mira este sinvergüenza donde fue a llegar. Póngalas sexualmente, expóngalas. Y verá que entonces, ¿qué? El pueblo cae. Y la paga del pecado, entonces ahí sí ya es muerte. ¿Han oído hablar de Fines? ¿Quién era Fines? Sí. ¿Qué más? Ok. Mira lo que les voy a decir. Esa doctrina contaminó mucho al pueblo de Israel. Así que los israelitas fueron tentados y cayeron. Cayeron, dice que más o menos unos 20,000 en eso. Fue terrible. Y un día llegó un israelita con una muchacha, que a mí se me quedó hasta el nombre, ¿no? La muchacha, la Biblia da el nombre de la muchacha que era medianita. Y se llamaba Cosby. No le va a poner ese nombre a su hija. Y el israelita no sabe a dónde la llevó. Se la llevó al campamento. Es como si hoy un cristiano viniera con una inconversa y la trajera aquí y aquí se pusiera a hacer sexo. Hasta ahí llegaron. Entonces Fines tomó una espada, ya se acuestan un poquitico, y atravesó ¿a quién? El israelita que llevaba a esa muchacha. Luego viene el juicio duro, juicio fuerte en esto. Entonces, ¿con qué fue tentado el pueblo? Con pecados sexuales, que pueden penetrar en la iglesia esos pecados sexuales, y que hay que corregirlos. Hay que corregirlos. Hay tantos pecados que pueden afectar a la iglesia, sexualmente, fornicación, adulterio, bueno, de toda clase de pecados. Pero, volviendo a Balaam, él dijo, he pecado
Pero era el pecado ¿qué? Un arrepentimiento ¿qué? Incierto, falso. Así que llevamos ¿cuántos? 2-0. Marcador perdiendo. Sin embargo, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que hay corrupción en el mundo, a pesar de que la iglesia se afecta también muchas veces, porque la Biblia dice que ¿cuántos han pecado? Dice, por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor, que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Aplauda a Jesús. Amén. Lo que sí debe existir es un arrepentimiento sincero. Una vez que nos arrepentimos, no volvemos a lo mismo, cambiamos. Y luchamos sí contra el pecado, pero tenemos que vencerlo. Y luchamos contra Satanás, pero tenemos que vencerlo. Y luchamos contra el mundo, pero tenemos que vencer. Los brazos de Cristo, igual que se extendieron al ladrón en la cruz, están extendidos hoy para que usted se acerque a Él. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, de toda injusticia, aún pecados sexuales, cualquier pecado que sea. Pero cambiemos, porque si no estamos expuestos a la doctrina de ¿quién? De Balaán. Hay mucho que hablar de Balaán, se han escrito muchos libros, muchísimas cosas. Pero Balaán era, en el fondo, un hombre con un carácter rarísimo. Era ángel y a la vez ¿qué? Demonio. Ese era Balaán. Era blandengue y a la vez duro. Bueno, era de todo tipo. Un personaje sumamente raro. Terminamos, póngase de pie, por favor. He pecado, dijo Balaán. Sin embargo, prosiguió después, ¿con qué? Con su pecado. Repito que uno de los caracteres más extraños en el mundo entero es Balaán. A menudo uno queda maravillado, decía Charles Spurgeon, ante este hombre. Pues pareciera encarnar realmente, en otro sentido, los versos de Ralph Epstein. Al bien y al mal igualmente inclinado, y a la vez un diablo y un santo. ¿Quién era Balaán? Sorprende porque eran ambas cosas. En una moneda tenía el diablo y por el otro lado tenía a Dios. Ese era. Y no se puede servir a dos señores, ni a dos señoras tampoco, ¿yo? No se puede. Tratemos de que nuestro cristianismo sea veraz, que nuestro arrepentimiento sea veraz, que nuestro cambio sea efectivo, porque en fin nosotros somos cartas leídas al mundo, nos leen y nos van a juzgar. Llevemos una vida recta. Balaán después profetizó y dijo, yo quiero tener la muerte de los justos, el fin de ellos. Anhelaba todo eso, pero nunca ¿qué? Se convirtió. Usted puede anhelar ir al cielo y los borrachos lo anhelan también, pero si no se convierte, si no lleva una vida recta, usted no va a llegar al cielo. Y el único camino que hay para llegar al cielo se llama Jesucristo. Amén, ¿lo aplaudimos? Amén. Gracias a Dios. El hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Ya no soy digno de que sea tu hijo. Qué reconocimiento tan bonito. Después de que aguantó hambre y sufrió en la provincia apartada. Padre, aquí está nuestro corazón en esta hora. Gracias porque podemos ir a la fuente carmesí, entrar al santuario, ir delante de ti, levantar nuestras manos sucias y decirte, Señor, he pecado.
y pedir que la sangre de Cristo limpie mis manos, mis labios, mis ojos sean limpios, mis oídos, mi alma sea limpia. Todo mi ser quede limpio en tu sangre. Y dame la fuerza, Señor, para seguir adelante, no llevando una doble vida, sino amándote únicamente a ti, Señor, en el sentido de la vida cristiana, Señor. Bendigo tu santo nombre, Jesús. Te agradezco, Señor, por tu perdón. Perdona nuestras ofensas, Señor, siempre. Perdónanos y ayúdanos a vencer el pecado. Señor, rechazamos cualquier tentación, cualquier dádiva que venga a perturbar nuestras vidas. Rechazamos cualquier tentación sexual. Señor, cualquier cosa que quiera venir a engañarnos, a distraernos. Esas pocas cosas que tú tienes contra nosotros, Señor. Padre mío, guarda a tu pueblo. Guárdanos en el nombre de Jesús. Y mantén en nosotros una vida limpia y sana. Bendícenos, Señor, y danos fuerzas, la fuerza de aquel que vence el pecado, de aquel que vence a Satanás, de aquel que vence el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, sus ofertas, todo pasa, Señor. Estamos delante de ti para ser bendecido.